cómo yo, como jugador, puedo ser más honrado y qué beneficios puede tener el que dentro de mi personalidad sea lo más honrado posible. Pues te lo voy a contar, y te lo voy a contar con muchos detalles para que, si es posible, te quede claro para siempre. Lo primero que quiero animarte es que el ser honrado, el ser sincero, el ser honesto en el deporte es algo que se puede aprender, con lo que todo depende de ti, de que lo quieras intentar, de que pongas esfuerzo para conseguirlo. Además, si lo consigues, te darás cuenta de que todos los que te rodean confiarán siempre en ti. Ya te adelanto que es una labor difícil porque muchas veces, por lo que sea, queremos quedar bien y mentimos. Queremos resaltar nuestras cualidades y las exageramos un poco. Queremos que nos tengan bien considerados y engañamos. Sin embargo, tengo que decirte que la mentira siempre se descubre. Te pondré algunos ejemplos ahora en breve. Cuando uno miente, siempre lleva esa mentira dentro que le pesa. Le pesa muchísimo. Es algo que va arrastrando a lo largo de su vida hasta que no lo saca, no se queda tranquilo. Este es el caso de Armstrong, el famoso ciclista americano que consiguió 7 Tours de Francia. Ni más ni menos. El primer año que participó ganó, el segundo año ganó, el tercer año ganó, el cuarto ganó. Imaginaos el prestigio, la fama, la cantidad de dinero que ganó gracias a estas 7 victorias en la prueba más importante de ciclismo mundial. Pues bien, cuando ya ganó esos 7 Tours y además ganó la medalla olímpica, confesó que él se había dopado, que había tomado sustancias prohibidas que le permitían correr más que sus rivales y por eso había ganado. ¿Por qué quiso hacer esas declaraciones en la televisión americana diciendo que él era culpable de todo esto? Pues porque la mentira siempre se descubre y porque llevaba un peso dentro de sí que era insoportable, no podía aguantar más. Armstrong ha reconocido que desde los años 90 y hasta el 2005 utilizó diferentes sustancias para doparse: EPO, testosterona, cortisona, hormona del crecimiento, y que recibía también transfusiones de sangre. Ahora los abogados y expertos dicen que la confesión pública de Armstrong podría tener consecuencias legales que incluso podrían llevarle hasta la cárcel. Aliviado tras la confesión, ha reconocido que hoy es más feliz de lo que era entonces y que entiende que la gente se sienta engañada y defraudada. Bueno, es un ejemplo para que a ti, tú que me estás escuchando ahora, puedas también aplicártelo. Intentar siempre ser lo más transparente posible. En el mundo del fútbol te vas a encontrar un montón de posibilidades para que tú puedas poner en práctica esto tan difícil que es decir siempre la verdad, el ser honrado. Vamos a poner algunos ejemplos y seguro que tú podrías poner muchos más. Imagínate que estás disputando un balón con un rival y el último en tocar el balón eres tú y el balón sale fuera de banda. Pero el árbitro piensa que ha sido el rival el que lo ha sacado fuera y pita a favor tuyo el saque de banda. Ser honrado, ser sincero, ser transparente es decirle al árbitro que ese balón lo has tocado tú el último y por lo tanto el fuera de banda es del equipo contrario. Imagínate que vas a tirar un penalti y lo fallas y cuando llegas al entrenador le dices he fallado porque he resbalado, cuando no es verdad. En un momento del partido, que el partido está además muy igualado, te metes dentro del área y ¡pam!, decides tirarte al suelo a ver si el árbitro pues pita penalti. En este momento estás haciendo trampas. Estás en clase con tus amigos y como quieres quedar bien delante de ellos, a lo mejor dices que en el partido de este fin de semana has metido 3 goles cuando en realidad no has metido ninguno. Como ves, las posibilidades de ser sincero son enormes. Hay muchísimas. Te he descrito estas, pero estoy seguro que
podríamos seguir poniendo otras más. Las iremos añadiendo poco a poco. Ángel Jiménez, el árbitro de La Paz, estuvo charlando conmigo hace poco y esto es lo que explicaba sobre precisamente esta idea de ser honrado. Yo voy a intentar hacer todo lo que pueda para no equivocar. Y además, si me equivoco, por favor lo pido. Chicos, por favor, ayudadme a rectificar. Si yo señalo saque de meta y el portero sabe que le ha dado, en vez de callar, árbitro, que le he dado yo. Córner, por favor, córner. Eso es ser honesto. Eso es el VAR de la honestidad. Eso es lo mejor que hay. Porque vosotros seguro que lo que queréis es ser buenas personas. Y vuestros padres y vuestros entrenadores querrán que seáis buenas personas. Mejores o peores futbolistas, pero buenas personas. Y hay que ser honesto en la vida. Está claro que mentir nos sale muy fácil. ¿Para qué? Para justificarnos muchas veces, para esconder nuestros fallos o nuestros errores, para evitar una persona que a lo mejor nos cae mal. Son muchas las causas por las que nosotros a veces mentimos. Muchas veces nos damos cuenta que en la sociedad en la que vivimos la mentira está bastante aceptada, algo que se justifica con mucha facilidad por motivos, pues eso, por quedar bien, por muchos motivos. Tengo que dejar clarísimo que esto no es así, ni mucho menos. Es necesario, por tanto, ir contracorriente. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer lo que hace la manada, porque lo hacen todos, tú también lo haces. Pues no, tienes que tener tu personalidad y tener claro los criterios por qué vale la pena ser honrado. Lo que está claro es que lo que dice la mayoría no es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, lo que te estoy pidiendo es que seas muy valiente para decir siempre la verdad. Desgraciadamente, en el mundo del deporte, conforme va acercándose al fútbol o al deporte profesional, hay más trampas para ganar. Todo vale con tal de conseguir la victoria. Se dan casos como el que hemos visto de Armstrong. El dopaje es uno de los problemas más importantes que hay en el deporte actual, porque como los deportistas quieren llegar a ser estrellas, quieren llegar a objetivos máximos, se ayudan muchas veces de estas sustancias prohibidas que dañan mucho al cuerpo para conseguir ese objetivo. Y no vale todo para conseguir la victoria. Tienes que seguir los pasos legales, no hacer nunca una trampa. Y eso es lo que te quiero transmitir. Hemos de ver también, y quiero que te fijes, en otros deportes, que no es el fútbol. En el rugby es imposible que nosotros podamos ver una acción ilegal, una trampa, porque hay unos principios que se respetan constantemente y también hay muchísima deportividad. A pesar de ser un deporte muy duro, donde hay mucho contacto físico, hay mucho respeto tanto al árbitro como al equipo rival. Es un deporte ejemplar en este sentido. Yo siempre me he preguntado, estos jugadores de primera división que vemos en los partidos que se tiran dentro del área y el árbitro cae en la trampa y pita penalti, cuando este jugador está en su casa, ¿qué debe pensar cuando ve esa escena donde claramente se ve que no le ha tocado a nadie y él ha hecho el gesto de como si le estuvieran empujando y cae al suelo premeditadamente para que le piten penalti? ¿Qué puede pensar una persona así? ¡Qué listo soy porque he engañado al árbitro! Eso es lo que se está diciendo por la televisión ahora mismo. Los comentaristas dicen que estos jugadores jóvenes no tienen oficio. El oficio es esa picardía para engañar al árbitro. Se está dando la vuelta al tema y no existe ya ni la ética, ni la honradez, ni el ser honestos con aquello que defendemos tanto, que es el deporte limpio. El rugby tiene unas medidas muy estrictas. Cuando una persona hace una trampa o falta al respeto, inmediatamente se aplica. La norma es muy rígida. En cambio, si estáis viendo el fútbol, un jugador hace una
trampa, que es tirarse dentro del área para que haya penalti, y a lo mejor lo único que hace es decirle que se levante. Tenía que ser penalizado fuertemente, y una tarjeta roja es muy poco, tenía que ser mucho más, por la falta de respeto con el equipo contrario, que los está intentando engañar, está intentando hacer trampas para conseguir una victoria. Eso se debería considerar muchísimo más grave todavía. Para eso te voy a contar esta anécdota que le pasó a Diego. Estamos en un curso de verano donde vienen jugadores de todo el mundo para participar y aprender, especialmente sobre técnica individual. Uno de los avisos que normalmente siempre doy el primer día del curso es que dentro del abanico de jugadores que estáis aquí, pues hay jugadores que sois muy buenos, otros que sois normales y otros que están intentando mejorar, pero todos tenéis una cosa en común, y es que venís a aprender. Para nosotros como formadores, lo más importante no es el que sabe más ni el que sabe menos, sino que todos, nos interesan todos. Hemos de ayudar a todos y nos tenemos que respetar todos. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente los jugadores que tienen mucho talento y están ya muy preparados, puede ocurrir que ridiculicen las acciones de los que no tienen tanto talento, y eso hay que evitarlo, lógicamente. Diego era un portero, y entonces dentro del grupo de jugadores que había venido había un grupo de porteros, y se ve que había dos de ellos que se reían mucho de Diego. El Diego, pues lógicamente era un jugador más débil, un portero más débil, que no tenía las cualidades que tenían los otros. Se esforzaba mucho, pero claro, a veces le salían las cosas mal, y ellos duramente pues lo criticaban. Hubo un momento en el que Diego ya no aguantaba más, estaba desesperado y decidió hablar y contar las cosas. Y eso es importante. Siempre que tú tengas algún problema, es muy importante que puedas hablarlo con alguien de tu confianza, tus padres, tu profesor, tu entrenador, aquella persona que tú creas que te puede escuchar y te puede ayudar. Pero no te calles nunca, no pienses que estás acusando a las personas que te están molestando, sino que estás buscando una solución para que ellos dejen de molestarte. Vino llorando y me contó que había dos jugadores que se estaban metiendo mucho con él, que no le dejaban en paz, que se reían de él cuando no estaba el entrenador en el vestuario. Los hicimos llamar y entonces la pregunta fue: ¿qué está pasando con Diego? ¿Por qué os estáis metiendo con él? Hay que respetarse. Dijimos el primer día que tenía que haber mucho respeto entre unos y otros. Si uno no es capaz de respetar a los demás, pues tiene que irse de aquí, no puede estar. Uno de ellos inmediatamente reconoció que se había metido con Diego y que por favor que pedía disculpas y que esto no volvería a ocurrir. Cuando a uno le descubren haciendo algo mal, pues puede reaccionar pidiendo disculpas o no reconociéndolo. Y esto es lo que ocurrió con el segundo. El segundo dijo: yo no le he dicho nada, yo no he hecho nada. Como ves, estas son las dos opciones. Dándome cuenta de lo importante que era la situación, decidí hacer algo que ayudó a que el otro se pudiera sincerar un poco más. Y es que alabé al portero que estaba metiéndose con Diego, pero que se había arrepentido y había pedido disculpas. Muy bien, has dicho la verdad, has reconocido que tú esto lo estabas haciendo mal, y ahora yo estoy contento por esto, porque has sido sincero. Enhorabuena, muy bien. El otro, que no había reconocido su falta cuando era evidente, se quedó un poquito con la pena de decir: he quedado mal, no he sido sincero. El otro ha recibido una felicitación y yo, sin embargo, no. Pensándolo, dándole vueltas a esto, busqué la fórmula para que el segundo, el que no había reconocido, pudiera reconocerlo. Y llamándolo aparte, le dije: yo sé que esto ha sido así, pero me gustaría que tú me lo dijeras, no pasa nada. Sé que a veces nos salen estas cosas, hemos de evitarlo. Solo quiero que me digas si realmente te has metido con Diego. Sí, la verdad es que algo sí, y quizá no tenía que haberlo hecho porque no me di cuenta, pensaba que no pasaría nada. Estoy acostumbrado a hacerlo
en el colegio y el chico se sinceró y eso le ayudó también a ser más sincero. Se dio cuenta de que era más importante decir la verdad que callarla. Las mentiras siempre se descubren, como ya hemos dicho anteriormente. Una vez más, ahora me dirijo más a ti como entrenador, la importancia de corregir en positivo, porque a esa persona que se había metido con su compañero, pero que al final reconoció que lo había hecho mal, esa persona, cuando tú le dices esto que has hecho está mal, pero sé que vas a corregirlo, sé que tú esto no volverás a hacerlo nunca más. Eso así de positivo, en lugar de castigar, en lugar de pegar una bronca o un discurso monumental, no, corrige en positivo, porque lo que recibe es muy importante. ¿Qué recibe? Recibe que el entrenador ha visto en mí algo positivo, que confía en mí porque dice y es consciente de que no lo voy a hacer más. Le da más valor a ser sincero que a la falta que he cometido y por lo tanto yo tengo todas las herramientas. Yo quiero cambiar porque he visto que vale la pena, que tengo el apoyo del entrenador. También adquiere una confianza muy grande con este entrenador porque ha demostrado que a pesar de hacer las cosas mal, confía en mí. En las próximas dificultades que este jugador tenga, ¿en quién se va a apoyar? Pues en este entrenador que ha manifestado esa confianza en él. Por si todavía no ha quedado del todo claro, también quiero recalcar lo importante que es el formar constantemente a través de los acontecimientos diarios que surgen en la vida deportiva. Te he puesto un ejemplo de una persona que recibe burlas de sus compañeros. ¿Cuántas veces esto está ocurriendo en nuestro equipo y no hacemos nada? Pero no hacemos nada no porque no queremos, sino porque no le damos la importancia que tiene, o quizá porque tenemos otras prioridades, el entrenamiento, porque quizá no sabes qué decirle. Pero es tan importante, tenemos tanta responsabilidad para sacar adelante a estos jugadores. Todo lo que tú puedes hacer por ellos es que vale oro y no podemos desperdiciar estas ocasiones de oro para irlos formando. Durante el entrenamiento, al finalizar, antes, en el partido. Hay tantos momentos. Vamos a tener la piel fina para poder aprovechar todos esos momentos, no para ir dando lecciones de valores, sino para aprovechar esas crisis, esos choques, estas caídas, para convertirlas en oro. Es barro, pero que tú lo puedes convertir en oro. Es el oro de la formación.